Eh, bueno, ante todo, buenos días. Como ya lo dijeron, yo estudio actualmente una maestría en la Universidad Tecnológica Federal de Paraná en el Laboratorio de Bioinformática e Inteligencia Computacional. Recién estoy un año y más o menos un año, y aún me falta todo este año también para terminar. Hoy día voy a presentarle una introducción sobre las redes neuronales convolucionales o las CNNs, ¿no? Bueno, una agenda. Primero vamos a ver una introducción, luego la estructura de una red convolucional, que más o menos tiene que ver con las operaciones de convolución, pooling, función de activación, ¿no? Después los pasos de entrenamiento, evaluación y algunos problemas que se presentan en este tipo de redes. Bueno, originalmente estas redes convolucionales fueron desenvueltas para tareas de visión computacional, ¿no? Para imágenes, pero actualmente se utiliza también en otros campos, donde los datos de entrada simplemente son datos de n dimensiones, lo podemos ver como un vector en matemática, ¿no? En el caso de imágenes, estos vectores tienen una altura, un ancho y unos canales. Esa altura y ese ancho son de la imagen y los canales son de si tiene RGB o si es de un canal binario, ¿no? En blanco y negro. También puede ser utilizada en otros contextos, como dije, fuera de visión, siempre y cuando los datos estén relacionados hacia un espacio relevante, como es el caso de palabras. Podríamos tener un vector de palabras. Bueno, ¿cómo es la estructura de una red neuronal convolucional? Básicamente se compone por dos bloques básicos, que son el extractor de características, que es la primera parte donde está la letra A, y el clasificador. Más adelante vamos a hablar de este extractor de características. No sé si se consigue ver, pero cada cuadradito que está apilado tiene el nombre de Future Map, y eso deriva de la imagen de entrada. O sea, primero entra una imagen, que en ese caso tenemos una letra que es la A, y esa imagen se le van a aplicar operadores sobre esa imagen y se van a crear Future Maps mediante capas, en diferentes capas, iteraciones, y al final vamos a poder clasificar a qué clase pertenece esta imagen. Primero, la extracción de características. Tiene dos operaciones principales, que es la convolución y el pooling, ¿no? Esta convolución viene seguida siempre de una función de activación, tal igual como el perceptron, que es una de las primeras redes. Y entonces, ¿en qué consiste la convolución, no? Ese cuadrado azul que tiene números dentro, vamos a hacer cuenta que es una imagen, porque en realidad una imagen es una matriz de números. Y al costado tenemos un kernel que se le puede llamar también una ventana deslizante, porque va a recorrer toda la imagen. Sobre la imagen se utiliza este kernel de 3×3 que está sobre la imagen, y se hacen operaciones. Se multiplica, y estos números de aquí del kernel son inicializados como random, o sea, aleatoriamente, pero después van mejorando de acuerdo a las capas. Se hacen operaciones, y de la operación de este kernel sobre esta imagen tenemos el resultado de 12, y así va recorriendo la imagen, haciendo operaciones del kernel sobre los valores que tiene la imagen. Ese resultado de esta operación, que en este caso es producto, se le llama Future Map, y es uno de los cuadraditos que vimos al principio en la imagen. Y como aquí vemos, la imagen o el Future Map, el resultado es más pequeño que la imagen original, ¿no? Pero eso también se puede controlar mediante los parámetros. Entonces, ¿qué parámetros tenemos en convolución? Tenemos la imagen de entrada, que en ese GIF, por ejemplo, es una 7×7, el tamaño del kernel, que es el que está abajo, que está recorriendo y que se está moviendo, es de 3×3. El stride es el tamaño del paso que vamos a dar, ¿no?
cuántos pasos vamos a dar al costado y cuántos pasos vamos a dar para arriba o para abajo dentro de la imagen. Y en este caso el padding es 0. Más adelante les voy a explicar qué es el padding. Y como vemos, el resultado de esta operación reduce la imagen de 7×7 a 5×5. Entonces, ¿qué es el padding? Es un relleno que se le da a los lados de la imagen, que puede ser en este caso 0, bordeado con puros ceros. Lo que hace más o menos este padding es ayudarnos a que la salida de esta imagen sea como nosotros realmente lo queremos configurar, por así decirlo. Si en este caso el extrae va a ser 2×2, o sea, va a saltar 2 píxeles por 2 píxeles, pero si nosotros desearíamos que con este padding, que se le ha puesto un borde, el salto sería 1×1, tendríamos aquí 1, 2, 3, por hasta aquí, 4, 5, y la imagen, el resultado sería del mismo tamaño que la imagen de entrada, 5×5, pero en este caso se hizo un extrae de 2×2, es decir, este fue el primer cuadrado, no sé si consiguen ver el mouse, pero bueno, y el segundo cuadrado sería este de aquí, ¿no? Como está aquí, pero en este caso solo está haciendo un extrae de 1, creo que acá tengo, aquí está haciendo por ejemplo un extrae de 2×2, que hace un salto de 2×2, que es el ejemplo de aquí, y la animación está aquí. Entonces, esta imagen de entrada es 5×5, el tamaño de kernel 3×3, extrae 2, padding 1 y resultado 3×3. ¿Cómo nosotros podemos medir el resultado de acuerdo a nuestros parámetros? Es simplemente con esa fórmula, donde tiene que ver el ancho de la imagen, el ancho del filtro, el ancho del padding y el ancho del extrae, ¿no? En este caso solo estamos calculando el ancho de la salida, pero es la misma fórmula para la altura. Entonces, como había dicho antes, siempre después de una convolución viene una función de activación, que básicamente es para mantener la no linealidad de los datos. En los perceptron, que son las redes más básicas, también se tiene una función de activación, y en este caso también la vamos a tener. Las más clásicas son ReLU, sigmoid, tangente hiperbólica, lineal, softmax. El softmax es más para clasificación, para la última capa, que es para la que vamos a clasificar. ¿Qué más? Ahí están las funciones presentadas, la mayoría tiene ese comportamiento, y cuál usar o no, o cuál no, depende mucho también del problema que nosotros vamos a atacar, y eso les voy a ir más hablando más adelante. Lo que hace ReLU, simplemente ingresa el valor, por ejemplo, de cada píxel, en este caso 15, 20, menos 10 y 35, y todos los valores negativos los va a convertir en 0, porque la función tiene ese comportamiento, ¿no? Que de 0 mínimo menos que 0 simplemente lo convierte en 0, ya no cuenta el valor. ¿Y qué es el pooling? El pooling más es parecido a una convolución, simplemente que ya no se tiene un kernel con valores establecidos y que operan sobre la imagen, sino simplemente se toma en cuenta como la ventana, según un valor dentro. Tiene dos propósitos generales. Primero, reducir la dimensionalidad de la imagen, ya que igual que la convolución vemos que reduce la imagen, y adicionar una pequeña invariancia de la traslación y rotación. La operación también usa un kernel, como les dije, y hay de diversos tipos, pero las más usadas son el max pooling y el average pooling. Como dice su nombre, el max pooling lo que hace es, tenemos un kernel, que es el tamaño 3×3 también en ese caso, que va a sobreponerse sobre la imagen, y el resultado que va a agarrar es el número máximo dentro de ese kernel, ¿no? Y la salida sería la que está aquí a la derecha, 3, 3, porque es el valor máximo de todo este cuadrado, de este kernel, de esta ventana. Y al igual tiene los mismos parámetros que la convolución, ¿no? Entrada, kernel, strike, que es los pasos que va a dar, el padding, si se le va a aumentar un borde o no, y la salida. Y el average pooling calcula el valor medio, ya no el máximo, sino el valor medio de todos estos resultados, de todos estos valores, ¿no?
y por eso que el valor aquí cambia a 1.7. Igualmente tiene los mismos parámetros. Personalmente a mí me funciona mucho más el max pooling que el average pooling, porque si se dan cuenta varía mucho el valor del píxel. En este caso variar de 3.2 a un 1.7 que variar de un 3.3.2.0.0.1 a un 3, entonces no varía mucho la imagen, ¿no? Bueno, ya vimos todos estos pasos. Entra la imagen, los future maps, que son el resultado de los filtros que se van a aplicar sobre la imagen, filtros o kernels también son llamados, ¿no? Dependiendo de cuántos filtros nosotros agreguemos en cada capa, es la dimensión de cada capa, ¿no? Cuántas capas vamos a generar. Y bueno, el entrenamiento. Así como en otras redes, esta red también es entrenada utilizando gradiente descendiente y backpropagation. La gradiente descendiente en sí es matemáticamente, es la derivación de una función de acuerdo a sus variables dependientes, para cada variable dependiente. Y el backpropagation es una técnica que se usa cuando terminamos de entrenar, podemos hacer un regreso de esa red para mejorarla, básicamente. Y el objetivo de este entrenamiento es ajustar los parámetros, o también llamado pesos, para reducir la diferencia entre el label que nosotros tenemos en el dataset, o sea, el verdadero label, con el que está siendo predecido por nuestra red. Es el objetivo del entrenamiento. ¿Y cómo medimos esta diferencia? A través de la función de costo. Y esa función de costo es más o menos como nuestro objetivo, o sea, reducir esta función de costo, esta medida, esta distancia de estos dos resultados es el objetivo. Entonces, las funciones de costo más utilizadas para tareas de clasificación es el softmax cross entropy, pero eso es para cuando tenemos una clase binaria, es decir, que si es algo o no es algo simplemente. Pero si queremos saber si es perro, gato, gallina, X, o sea, o cualquier otro, más de dos clases, se utiliza normalmente la sigmoid. Y para regresión, el mean square error. Entonces, este softmax cross entropy, que voy a tomar como ejemplo solo para problemas de clases binarias, tiene esta forma, ¿no? Donde la entrada de ellos es la clase verdadera y la clase predecida, que es el Y y el Y con el sombrerito. Entonces, la salida de nuestra red, básicamente, cuando nosotros vamos a empezar a construir nuestra red, vamos a poner bastantes capas a partir de la entrada, que van a variar la imagen. Pero la última capa va a ser para clasificar de qué tipo es todas las características que hemos obtenido durante todo ese proceso de las capas, ¿no? Y van a salir, y utilizamos como función de activación, como estaba hablando anteriormente, la softmax, que es en este caso para la binaria, ¿no? Si fuera el multilabel sería la sigmoid. Y la salida son las probabilidades de qué tanto es de esa clase, ¿no? Ahí vemos un P que dice 0.7, 0.2 y 0.1. Entonces quiere decir de que hay más probabilidad de que sea de la clase 1, o sea, de la primera clase. Por otro lado, optimizadores que nos ayudan a reducir esta función, la función costo. Existen bastantes usados en los trabajos en los trabajos anteriores, en papers anteriores, ¿no? Batch gradiente descendiente, estocástico, mini batch. También existen unos optimizadores para ajustar la tasa de aprendizaje de acuerdo a las iteraciones. Y aquí voy a explicar, por ejemplo, acá tenemos la comparación de algunos optimizadores. El valor mínimo de esa función es donde está la estrella, por ejemplo. Y se puede ver de que algunos llegan mucho más rápido que otros. Por ejemplo, el rojo que está ahí se demora un poco en llegar a ese mínimo, y los otros son un poco más rápidos, ¿no? Y esa lista de optimizadores
fueron comparadas realmente solo por un problema. No es necesario, no quiere decir de que por usar el que llega más rápido para un problema va a llegar siempre más rápido para cualquier otro problema, ¿no? Lo que yo vi más o menos que se usa más es el SGD, y ahorita voy a enseñarles. Más adelante voy a ver un ejemplo que también se usa SGD y tiene buenos resultados. Bueno, división en batches. Durante el entrenamiento podemos nosotros pasar, como vimos en la primera imagen, una imagen por toda la red, pero simplemente es muy costoso pasar cada imagen. Si tenemos 1.000.000 de imágenes para entrenar, pasar una imagen por una imagen es mucho más costoso. Entonces se utiliza la división en batches. Durante el entrenamiento es muy común pasar este tipo de paquetes o batches para ayudar a que sea un poco más rápido el proceso, ¿no? Normalmente los valores típicos para este batch son de 32 a 256 instancias, y aquí voy a mostrarles qué es un batch. Tenemos todo el dataset, que es un conjunto de imágenes, y lo tenemos que separar por batches, en este caso de 6 imágenes cada uno. Este batch va a pasar por la red, por la CNN, y va a tener una salida y un label y todo eso. Y para calcular el error, se calcula el error de cada batch. Y esto, y más o menos, ya que tenemos el concepto de batch, podemos ver que una iteración realmente es cuando es el fin de un batch. A eso se le llama una iteración. Y una época es un ciclo completo de todo el conjunto de entrenamiento, así que todos los batches han pasado. Estas dos palabras, iteración y épocas, se escuchan mucho cuando ustedes hablan cuántas iteraciones le puso, de cuántas épocas, y son variables que son importantes. Igual el número que le vamos, el valor que le vamos a poner a cada uno, son importantes para ver si nuestro modelo está aprendiendo o no. ¿Y cómo evaluamos los modelos? Tenemos el concepto de holdout en los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, que más o menos nos hablan de cuánto porcentaje o cuánto de nuestra base de datos que tenemos va a ser destinada para entrenamiento, para validación o para prueba. El K-fold cross validation, que también nos ayuda a encontrar el valor exacto o con qué tipos de imágenes podemos trabajar para el entrenamiento, para la validación o para la prueba. Métricas de validación y una evaluación visual. Estas métricas y esta evaluación visual son muy importantes porque no estaríamos trabajando, entrenando nuestro modelo y sin saber qué está pasando, ¿no? Como les dije, el holdout consiste en separar los datos en 3 conjuntos, ¿no? Entrenamiento, validación y pruebas. Depende mucho también de qué tipos o qué conjunto de datos estamos ya dando para el entrenamiento, para la validación y las pruebas, para ver si realmente tenemos clases diversas dentro de nuestro conjunto de entrenamiento, ¿no? Normalmente se utiliza, acá hay, bueno, un ejemplo, ¿no? 60% para entrenamiento, siempre tiene que ser un valor más grande para entrenamiento, 20% para validación y 20% para prueba. Y aquí, el K-fold cross validation más o menos consiste en crear, como dice, K particiones para el entrenamiento y para el test. Es decir, nosotros de nuestro conjunto de datos agarramos un porcentaje aleatorio de entrenamiento, otro de validación y otro de test, y probamos qué tal le fue al modelo y qué tal fueron los resultados, ¿no? Y esas K particiones son las que vamos a hacer, por ejemplo, 10 veces voy a hacerlo, para ver cuál de esas particiones que hice fue la mejor. Computacionalmente esto es muy pesado, porque tenemos que estar recorriendo el modelo K veces. Pero últimamente también con el poder computacional que tenemos, también ya se está usando, ¿no? Métodos de evaluación, tenemos la matriz de confusión, que compara la clase predicta con la clase real. Es decir, si en este caso, acá tenemos la clase perro, y esta es la clase real. Entonces, ¿cuántas veces yo dije que era perro y realmente era perro? 20, ¿no? Normalmente la diagonal principal de esta matriz tiene valores grandes.
y los costados, la diagonal superior y la inferior, son las que se confunden con las otras clases, ¿no? En este caso yo dije que era gato, pero realmente era perro, ¿no? 7, me confundí. Y dentro de esta matriz de confusión se tienen los nombres, ¿no? De true positive, true negative, false positive y false negative, que se encuentran en esta matriz. Si nosotros hablamos de una matriz multilabel, o sea, con más de dos clases, tenemos que si queremos tener esos valores, se tiene que partir para una clasificación binaria cada uno de esos conjuntos. Tenemos 3, partimos, si tenemos perro, gato y otro animal, caballo. Tenemos que repartir, para saber estos valores, tenemos que separar en subconjuntos: perro, gato, gato, caballo, perro, caballo. Y lo que estos valores nos dicen es el true positive, nos dice cuando el clasificador acertó en la clase del objeto, es decir, que está aquí al medio. Cuando es true negative es cuando el clasificador predice correctamente la clase negativa, es decir, dijo que no era perro y realmente no era perro. Y si es un multilabel, eso se juntarían los no perros con los otros labels, ¿no? Y el false positive, que el clasificador que va a predecir correctamente la clase positiva, y el false negative, que predice incorrectamente la clase negativa. A partir de estos valores se tienen métricas y son calculadas por estas fórmulas. Este valor de la accuracy normalmente no es recomendable cuando el dataset está desbalanceado. ¿Y qué es un dataset desbalanceado? Cuando nosotros tenemos una base de datos por ejemplo, de 2 clases, de salida sí y no, pero realmente tenemos más datos que como salida tienen un sí, o sea, el label es sí, y tenemos 100 datos de sí y 20 datos de no. Entonces, este modelo de accuracy básicamente lo que va a decir es que tu modelo estaba bien, porque la mayoría lo puede clasificar como si fuera sí, porque tenemos más datos de sí. Y por otro lado tenemos otras medidas de sensibilidad y especificidad, y el producto de estas 2 últimas medidas sí nos ayuda, o sea, son buenas métricas para datasets desbalanceados. Y aquí, como estaba explicando, los modelos, los clasificadores tienden a tener un mejor desempeño en datasets que son balanceados, es decir, que tienen la misma cantidad de clases, la misma cantidad de datos por clase. Y esto, como les dije anteriormente, estos datasets desbalanceados crean problemas en el aprendizaje, ya que es más ventajoso para ellos decir que me estoy yendo por la clase mayoritaria, porque hay más probabilidad de que haya más de esa clase mayoritaria en nuestros conjuntos de datos. ¿Y cómo se pueden balancear estos datos? Por ejemplo, se puede usar data augmentation, que es una creación de datos, más o menos. Se modifican los datos que ya se tiene y se les quiere hacer parecer como si fueran diferentes, para que nosotros tengamos más instancias de la otra clase, que es la minoría. Penalización también se usa, que cuando nosotros estamos diciendo de que es de la clase mayoritaria no le tomemos tanta importancia, que cuando estamos prediciendo la clase minoritaria le pongamos un valor mayor de importancia dentro del entrenamiento. Entonces, esta data augmentation consiste en generar nuevos datos, haciendo ruido en el caso de imágenes, que puede ser rotación de los ejes, un zoom, cambio de canales, como de pasarlo de RGB a binario. Lo importante aquí es de que nosotros no podemos dejar de que esa imagen represente a la clase. Es decir, en ese caso de esa mariposa, si nosotros hacemos un super zoom a la ala de ella, no puede ser considerado como un dato válido, porque ahí ya no parecería casi una mariposa, sino algo naranja solamente. Algo muy importante es la evaluación de los modelos de forma visual mediante las iteraciones, ¿no? Muchas veces nosotros se cree, ¿no?, que es como una
caja donde tú le pones todo y al final te va a salir todo bien, ¿no? Pero si nosotros dejamos que nuestro modelo esté entrenando, porque demora mucho entrenar, puede demorar días, depende de nuestros recursos y también depende de qué tanto estamos haciendo dentro de nuestro modelo, qué tantos datos estamos usando, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos nuestro algoritmo ahí corriendo un día y hacemos los test sin mirar nada y vemos de que no hacen ninguna buena predicción o ninguna buena clasificación y no sabemos ni siquiera por qué está pasando eso, ¿no? Entonces, mientras está corriéndose el proceso, el entrenamiento, es bueno mirar estos gráficos, que son los gráficos del valor de loss y el valor de accuracy, que son métricas. Normalmente mayormente todos los frameworks tienen cómo sacar estos valores y cómo hasta imprimirlos, ¿no? Esas curvas nos sirven qué tal está yendo el modelo y ahorita vamos a ver cuál es la forma ideal que ellos deberían estar andando y qué es algunos problemas que puede tener y cómo identificar a partir de estos modelos. Tenemos dos problemas comunes a partir de estos gráficos, que es el overfitting y el underfitting. El overfitting es simplemente cuando nuestro modelo se adhirió tanto a nuestra base de datos, a nuestro conjunto de entrenamiento, que solo va a entrenar bien cuando esté en el proceso del entrenamiento. Pero nosotros validamos el modelo y no lo hizo. Entonces, estas dos curvas siempre son importantes, ¿no? Esta que es negra de aquí es la del entrenamiento y la roja es la validación. Cuando se pasan todas las épocas, se hace una validación del modelo hasta ese punto, ¿no? En este caso, en overfitting, vemos de que en entrenamiento sí tuvo menos errores, o sea, estaba clasificando bien, pero en el momento de la validación se dio pues hasta arriba, o sea, se equivocó un montón, porque está adherido a nuestro conjunto de entrenamiento. Y por otro lado, el underfitting simplemente es de que no está aprendiendo nada, entonces solo está aprendiendo el entrenamiento y cuando lo validas no tiene nada. Más o menos para verlas visualmente cómo sería el clasificador, la imagen del clasificador sería este. En overfitting vemos de que el clasificador se ha adherido tanto a los datos de entrenamiento que solo está entrenando eso. Llega a un nuevo punto y simplemente no va a saber dónde ponerlo, porque es tan arreglado para ellos. Por otro lado, el underfitting no hizo ninguna clasificación, entonces llega un punto acá o acá, tal vez lo clasifique bien, tal vez lo clasifique mal. Y un buen modelo sería aquel clasificador que pueda separar realmente estos dos conjuntos, estas dos clases, que cuando llegue a un punto aquí ya sepa saber de qué clase es, ¿no? En problemas de regresión, que siempre tenemos estos puntos y se adhiere tanto que hace una curva bien complicada, una función bien complicada. En el underfitting simplemente ni siquiera intentó pasar por los puntos. Y en un buen modelo es simplemente que va a intentar pasar por todos los puntos. Y formas de convertir el overfitting o el underfitting, ¿no? En el caso de overfitting, obtener más datos de entrenamiento porque quizás no están siendo suficientes esos datos, aumentar nuestra base de nuestro conjunto de entrenamiento, utilizar regularización, que son técnicas ya. Yo creo que tampoco es de que ya voy a obtener más datos de entrenamiento y ya creo que se va a solucionar, o de repente no es el problema ese, sino también es la regularización que va a ayudarnos en el proceso del modelo, ¿no? De no hacer de que sea tan pegado al modelo. Después voy a explicar más o menos qué es dropout. Probar otra arquitectura o una parada prematura que no es tan recomendable. Y en el underfitting también obtener más datos o probar con un modelo más grande. Este tipo de redes tiene que tener bastantes datos, no podemos trabajar con muy poquitos. Entonces el dropout consiste en desconectar algunas neuronas para que ya no esté tan amarrado, o sea, tan junto, y eso nosotros lo decidimos mediante un porcentaje de cuántas neuronas queremos desconectar.
Eso ayuda también que todas las neuronas participen y previene la coadaptación de neuronas, es decir, que sea tan fijo, tan adaptado solo para ese conjunto de entrenamiento, sino que también sea para otras imágenes, ¿no? El dropout generalmente es utilizado en capas totalmente conectadas, como vimos acá, que todos los neuronas están conectados con todas las neuronas. También puede ser utilizada para generar un tipo de ruido, ya que vamos a desconectar algunas de las neuronas. Y valores típicos son el 0.5, el 0.2, que por lo menos en Keras significan un 50% o un 20% de las neuronas desconectadas. Parada prematura, que no es tan recomendable, porque nosotros podemos decir de que nuestro modelo está avanzando así, ¿no? Tiene buenos resultados y comienza a bajar, y nosotros podemos pararlo aquí y para que ya no comience a bajar, ¿no? Pero sería usado como la última alternativa, o sea que ya hemos intentado todas las anteriores y decir que ya pues lo paro aquí y mi modelo va a empezar a predecir mejor. Entonces, ¿por dónde comenzar para poder trabajar con este tipo de redes? Normalmente se busca trabajos en la literatura con aplicaciones parecidas, porque nosotros no podemos decir ya este parámetro y esta capa o estos filtros van a ser aplicados y listo, ¿no? Sin tener alguna experiencia. Buscar trabajos que tengan aplicaciones parecidas y copiar un poco la estructura de ellas y trabajar sobre ello. No quiere decir que si tú vas a copiar una estructura va a dar buenos resultados para tus datos, ¿no? Depende bastante también de los datos o del objetivo que nosotros tengamos. También a veces no es tan suficiente hacer esto, o sea, basarse en otros trabajos, sino también tienes que tener conceptos básicos de lo que hace cada una de estas cosas para ver si lo puedes aplicar o no en tu problema y si va a mejorar o no tu problema. Observar, como les dije, bastante estas curvas del overfit, las curvas de loss y la accuracy para ver si estamos en un problema de overfitting o underfitting, para saber qué decisión tomar. Y buscar, a veces también nosotros tenemos que ver cómo están nuestros datos, si son buenos datos para nuestro problema, si son suficientes para nuestro problema, si están desbalanceados. Normalmente lo que yo hago también para ver antes de ver un problema es hacer como un gráfico de barras para ver qué tanto tengo de cada clase, porque si tengo menos en una clase tampoco lo va a predecir o tengo que tomar otro tipo de decisión. Y también a veces Deep Learning no es la mejor opción, ¿no? De repente intentar con otra técnica. Y bueno, aquí voy a hablar sobre un tutorial simple que es clasificación de comida. Más o menos vemos aquí en la parte baja los dispositivos que nosotros tenemos que podemos trabajar en CPU o en GPU y los frameworks conocidos, algunos como Torch, TensorFlow, Theano. Por otro lado tenemos la herramienta de Keras, está un poco más arriba todavía de TensorFlow. Es un poco más simple de trabajar con ella, ya que no tenemos que ir tan abajo y solo es, por ejemplo, para crear una capa de convolución, simplemente es una función que ya está dentro de Keras. Para TensorFlow es un poco más complicado hacer eso. Entonces ahora voy a hacer el tutorial solo con Keras sobre GPU y con TensorFlow. El problema de a veces usar ese tipo de herramientas es la compatibilidad de versiones que nosotros tenemos, ¿no? El tipo de tarjeta gráfica que nosotros podemos tener, de la versión del CUDA, el CUDA Turkey, de la versión de Python, TensorFlow, la versión misma de Keras, es un problema. Por ejemplo, nosotros lo que yo hago es crear un ambiente virtual, pero aún así depende mucho de qué tipo de versión. O sea, hay una tabla, de hecho, en TensorFlow, si no me equivoco, que ahí te dice qué versión tiene que ver con qué versión, porque si no, no va a correr el programa, va a tener problemas de trabajar sobre la GPU.
Entonces el problema que voy a atacar es clasificación de imágenes de comidas. Son 101 clases de comidas, son así más o menos las imágenes, y son 1000 imágenes por clase aproximadamente, y también tienen resoluciones diferentes. Entonces tenemos que hacer una padronización del tamaño de estas imágenes. Más o menos lo que vamos a hacer es partir nuestra base de datos en un conjunto de train, un conjunto de test, hacer el preprocesamiento de estos datos, tal vez un data augmentation, que no es necesario porque ya está balanceado, pero voy a hacer la demostración de cómo se hace y las pruebas. Entonces, en Keras, por lo menos para hacer ese tipo de data augmentation, tenemos que tener nuestros datos bien organizados en carpetas. Entonces, siempre tiene que tener la imagen de train, de test, y en cada conjunto de datos tiene que tener en cada carpeta una clase, y dentro de esa carpeta obviamente las imágenes de esa clase. En Keras usamos Image Data Generation, que nos permite hacer data augmentation pero en tiempo real, y aquí tenemos las variables o los parámetros para ver qué tantos cambios le queremos hacer sobre la imagen. Y más o menos lo que hace este width shift, por ejemplo, es mover un poco la imagen a la derecha o a la izquierda para que parezca ser diferente, para que tengamos más datos. Igual para la altura, abajo o arriba, y este shear que más o menos cambia el ángulo de la imagen, un zoom que simplemente acercar la imagen. Todos estos filtros o estas modificaciones están en Keras y también se pueden hacer manualmente, ¿no? El horizontal flip, que es más o menos como un espejo, y el cambio de canales, que es aumentarle el brillo o cambiarlo a blanco y negro. Y aquí la combinación de algunas de ellas. Entonces, también tenemos que normalizar nuestros datos, y esta función de preprocess input lo permite también hacer. Y como dije también, como los directorios o las carpetas tienen que estar ordenadas, porque son parte de algunos de los parámetros de las funciones de Keras, ¿no? Se permite poner el camino de la imagen, y aparte que vamos a usar una red que ya ha sido creada, Inception V3, que en este caso, en este tutorial voy a usar una red que ya ha sido ya ha sido construida. Entonces aquí tenemos la Inception V3, que consta de, como ya les había hablado, de convolución, de average pooling, max pooling, dropouts, etcétera, ¿no? Entonces esta red fue hecha para ImageNet, si no me equivoco. Entonces aquí en Keras ya se tiene el modelo Inception, solo es para importarlo en una línea, y en este tipo de técnica se llama Transfer Learning, que se usa simplemente un modelo que ya está construido, ¿no? Con los pesos de ImageNet, que es una base de datos muy grande. Entonces, ¿qué nos asegura nosotros usar una red que ya está hecha, por así decirlo, que es buena extrayendo las características de las imágenes? Entonces, durante el proceso que yo les estaba hablando de capas de extraer las características, del extractor de características, este modelo ya lo hace bien. Entonces, lo único que vamos a hacer es retirar la última capa, que es la de clasificación, porque ImageNet debe tener n clases, entonces nosotros solo queremos nuestras 101 clases, 101 clases de comidas. Y para compilar el modelo simplemente se utiliza la opción compile, y aquel optimizador CGD que les estaba hablando al comienzo, Stochastic Gradient Descendente. Y Keras permite también de que el modelo sea compilado para correr en GPU.
Este es cómo iniciamos nosotros el entrenamiento. Colocamos ahí los batches que les dije, cuántos pasos por época, cuántas épocas vamos a entrenar. Y este Learn Schedule más o menos es cómo va a ir variando la tasa de aprendizaje durante las épocas, durante el entrenamiento. Y vamos a guardar los pesos. Este schedule puede ser o no usado, no es necesario tampoco. Y cómo evaluamos el modelo. Los pesos que ya estaban, que guardamos en el anterior paso, tenemos que usarlos ahora para hacer el test. Cargar los pesos y también hacer un preprocesamiento en las imágenes del test. Predict Generator es una función que nos va a hacer los tests. Entonces aquí ponemos los batches que hemos usado en test y se puede hacer multiprocesamiento también, solo es cuestión de un parámetro. Entonces es muy diferente de trabajar con TensorFlow directamente, yo creo que es un poco más básico, no es básico, sino que es más simple, pero también no quiere decir que esta herramienta va a trabajar con problemas un poco más complicados. Si queremos problemas más complicados y trabajar un poco más adentro, tenemos que utilizar TensorFlow, PyTorch. Bueno, aquí está la matriz de confusión que va a contar cuántas veces hemos clasificado bien. Y nuestra matriz de confusión, como tenemos muchas clases, no se va a ver exactamente como que solo tiene 3 clases, pero aquí se ve una ligera línea que clasificó bien los valores positivos, ¿no? Y se consiguió en este caso una accuracy de 82%. Sí podemos tomar en cuenta aquí la accuracy porque las clases estaban balanceadas, ¿no? Y esa es la curva de aprendizaje, que no fueron muchas épocas realmente. Podemos ver de que aquí todavía hay una separación de la validación con el training, pero sin embargo se puede mejorar el modelo, tal vez modificando algunas variables, pero este test como que fue rápido. Y estos son los resultados visuales, ¿no? De cómo clasifica con un 99%, algunos de los platos, y también algunos con 78%, 95%, ¿no? Y también tiene otras predicciones que podía hacer, strawberry, cheesecake, cualquier otra cosa, ¿no? Pero el mayor porcentaje siempre se lo lleva en la clase verdadera, que en este caso es un red velvet. Y eso, gracias.